Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra a la honorable diputada Camila Vallejos. Gracias, presidente. Yo creo que en este artículo la discusión que está detrás, que es la más importante, y así también en todo el proyecto de la reforma tributaria, tiene relación en la pregunta de por qué pagar impuestos. Y esto toca necesariamente la cuestión de la propiedad privada, derecho que tanto le gusta defender a la bancada que está enfrente, pero a la cual se le olvida que detrás de este derecho también hay deberes. Y es que la propiedad privada es un hecho institucional. En este país hay quienes creen que la propiedad privada es previa al Estado, que se trata de un derecho natural. Pero en el siglo XXI y en un Estado laico como el nuestro ya no es posible sostener seriamente que la propiedad privada es anterior al Estado y menos que sea un derecho divino. Por el contrario, depende de nuestros arreglos institucionales y uno de ellos justamente los impuestos que pagamos. En otras palabras, no puede haber un derecho de propiedad privada sin impuestos. Esta es la razón principal que justifica el hecho que aquellos de mayor ingreso, quienes son dueños de más propiedades, deban pagar más impuestos. En este sentido, eludir impuestos no es un acto legítimo. ¿Por qué? El problema de fondo con la elusión no se agota con la merma en la recaudación fiscal, pues lo que realmente está en juego es la concepción de los impuestos, que, como vimos ayer, es una cuestión política que solo puede resolverse políticamente. Se ha revelado cómo los reiterativos argumentos utilizados por la derecha y de los representantes gremiales afines a los intereses del empresariado en su campaña del terror contra esta reforma tributaria falsifican ideológicamente la naturaleza de los impuestos, considerando los tributos un robo, un castigo, un mal necesario y como tal han de ser lo más bajo posible para financiar solo aquellas actividades que los privados no pueden realizar. Por lo tanto, la elusión, según ellos, sería un acto legítimo del contribuyente, parte de la astucia tributaria. Es esta la idea política que se esconde tras los argumentos de la derecha que defienden el FUT. La eliminación del FUT, por lo tanto, es un gran paso en la dirección de terminar con la elusión tributaria de las grandes empresas. Y es que el FUT terminó utilizándose más que como un mecanismo de elusión, como un incentivo al ahorro y la inversión. Develemos la realidad. El milagro del FUT, como lo denominó la derecha, significó en la práctica un daño gigantesco para el Estado de Chile, pues se ha calculado que casi 300.000 millones de dólares contabilizados y declarados como FUT nunca han tributado y fueron traspasados de empresa en empresa en una cascada de traspasos hasta que misteriosamente aparecía el dinero en los paraísos tributarios, tal como se descubrió al señor Lawrence Goldborn cuando era un candidato presidencial. En concreto, el efecto es nocivo para la vida en sociedad, pues quienes respetan las leyes asumen el costo mientras otros, muchas veces los más poderosos, logran eludir sus responsabilidades a través de artilugios formales. A lo anterior se agrega el hecho de que es una necesidad de todo el país conseguir más recursos y hacerlo de manera soberana, no dependiendo de las ayudas o créditos externos como se ha señalado en la bancada del Frente, con el fin de asegurar los derechos universales y en particular el de la educación gratuita. Se trata, desde luego, de configurar un marco objetivo que a la vez requiere avanzar en asegurar que los ingresos generados en el país permanezcan en Chile, lo que implica, entre otras cosas, luchar contra la salida ilícita de capitales. La tributación es un aporte fundamental de recursos para que los gobiernos puedan invertir en su desarrollo en el largo plazo. Por eso resultan tan insensatas las voces apocalípticas respecto a que esta reforma tributaria hará caer la inversión y que perjudicará a la clase media. Nada de esto es cierto y contrario a lo que afirman desde los sectores más privilegiados del país, la reforma tributaria tampoco viene a imponer el socialismo en Chile. Lo que estamos debatiendo es una cuestión política mucho más sencilla. Es cómo mejoramos de forma justa la contribución que todos tenemos que hacer para asegurar los fines comunes de nuestra sociedad. El Estado neoliberal en Chile debe retroceder. Nos negamos a seguir profundizando la idea central de la política neoliberal. Esto es, que podemos vivir sin impuestos y que podemos reemplazarlos por pagos de servicios. Esta lógica mercantil nos ha llevado a tener cientos de miles de familias endeudadas por financiar la educación superior de sus hijos, miles de enfermos que peligran seriamente su vida por no poder costear un costoso tratamiento médico, millones de chilenos viviendo una pobreza que no se condice con los grandes números económicos que ostentamos. Hubiera sido ideal que la reforma tributaria acabara con el sistema de tributación integrado que tenemos. Pero también es cierto que las modificaciones que estamos legislando permitirán que los más ricos paguen más impuestos, pues si bien se reduce la tasa marginal de tributación del 40 al 35%, el proyecto aumenta sustancialmente la base imponible sobre la cual las personas de más altos ingresos deberán pagar sus impuestos. Es decir,
Al terminar con el FUT y pasar a un sistema de vengado, los empresarios pagarán impuestos por todas las utilidades de sus empresas y no solo por las que retiran. Con esta medida, combinada con el alza de la tasa del 20 al 25% del impuesto a la primera categoría, el 5% más rico de la población verá aumentada su carga tributaria por impuesto a la renta de 10,8% a 27,6%, es decir, más de 2,5 veces lo que pagaban. Por esta razón, señor presidente, es que vamos a votar a favor de este primer artículo para eliminar el FUT y eliminar un mecanismo importante de elusión tributaria. He dicho. Gracias, señora diputada. Le ofrezco la palabra a la señora Alejandra.